Buenas noches a todos y bienvenidos a todos los que se están conectando a este en vivo, que en el día de hoy estaremos con un invitado súper especial, de verdad. Espero que, pues nada, que le podamos aprender y obtener toda la información que nos va a brindar hoy día. Vamos a mandarle la invitación. Estoy mandándole la invitación y solamente espero que se conecte. Listo. Perfecto. Ya estamos enviándole la invitación. Estamos enviándole la invitación a Jorge. Enseguida lo tendremos acá con nosotros. Listo. Aquí se está conectando Jorge. Denme un momentico. Ya lo veo acá conectado. Ya enseguida lo traigo. Perfecto. Y esperando la respuesta de Jorge. Un gustazo de verdad tenerlo por acá. ¿Cómo ¿Qué está? tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Me siento muy privilegiado y honrado de poder estar en comunicación y enviar mis saludos desde Perú para su hermosa tierra de Colombia. El gusto todo nuestro. Pues en la actualidad nos encontramos por acá, por los Estados Unidos, en Florida. Así que pues Ah, ok. se extienden también los saludos por acá. Que el gusto de verdad todo nuestro recibirte acá en esta comunidad. Y, y pues nada, se ha hecho un poco larga la espera. Am, Casi que más de 20 y algo de horas estuvimos planificándolo y todo y dijimos, no, ya, de una, lo hacemos mañana y compartimos entonces toda la bonita información que nos vas a brindar. Primero, Muchas Jorge, gracias. pues nada, quisiera solo una breve introducción sobre pues quién eres o de lo que nos vienes a hablar para que pues mi comunidad y las personas que se van conectando pues tengan más o menos una idea y después si quieres pues con algunas preguntas que me han ido llegando desde que anuncié por mis redes sociales que te tendríamos como invitado y pues de lo que íbamos a tratar, pues me hicieron llegar una serie de preguntas y pues nada, por ahí pues si quieres encaminamos el tema del día de hoy, ¿qué te parece? Así es, estoy de acuerdo. En primer lugar, el que les habla es Jorge Arévalo. Yo soy un autor, escritor y un líder aquí en mi comunidad. He trabajado por muchísimos años, creo que unos 30 años ya, en un liderazgo para la juventud. He estado tratando de alcanzarles a ellos con una palabra de motivación y dándoles orientaciones también respecto a cómo ellos pueden gestionarse a sí mismos, programas de empleo a su favor, programas de educación, becas para estudios y bueno, incluirse en algunos programas que tiene tanto el gobierno como la empresa privada o las organizaciones privadas y que se sientan parte, que tienen ellos oportunidades viviendo en una sociedad, pero que tal vez piensen de que de repente no existen los espacios, pero en realidad sí existen. Entonces, personas como nosotros estamos ahí para darles esa luz, esa orientación, ese consejo, esa motivación y decir a los jóvenes que no se rindan, que hay esperanza para su futuro. Perfecto, perfecto, excelente mensaje y sobre todo bien enlazado con lo que, pues con lo que desgraciadamente venimos viviendo
hace algunos meses con todo esto que está sucediendo, con lo del virus, con lo de la pandemia. Pero, Jorge, quisiera preguntarte y ser un poco directo en cuanto al tema, porque así como lo anunciamos, lo promocionamos, el tema del en vivo de hoy día, pues no quiero dar mucho rodeo al respecto. Voy con la primera pregunta bien directa. Sí, sí. ¿Qué es calidad de vida? ¿Por qué se asocia el tema de calidad de vida muchas veces con solamente el tema tal vez monetario o algo en específico? ¿Qué es calidad de vida como tal? Bueno, calidad de vida tiene que ver o se relaciona con el ser integral de la persona. Es cierto que está implícito el tema de las finanzas, pero también está implícito el tema de la salud emocional. Esto es importante. Hoy en día, lo que vemos por el tema de la pandemia es que mucha gente ha quedado desempleada, pero además ha quedado desmoralizada, porque, porque todos estos efectos, estas secuelas de la pandemia y la psicosis del miedo en que están viviendo, en que me voy a contagiar o las posibilidades de que su vida esté en riesgo, hace de que pierda calidad de vida porque no tiene tranquilidad, no tiene paz. Mucha gente no puede dormir, mucha gente está con esa idea en su cabeza de que cualquier momento puede pegar una infección y poner y de pronto convertirse en una persona vulnerable. Entonces, la calidad de vida es todo, es las finanzas, es también la salud emocional, ¿no? Y la inteligencia emocional, que es lo que tenemos que saber cómo manejar en estos tiempos. Y eso a la par con la sabiduría financiera. O sea, salud y economía ambos están relacionados. Pero lo que sí quiero manifestarles es de que todo comienza, la calidad de vida comienza con tener una creencia correcta. Es importante. La creencia correcta es importantísimo. Hoy en el mundo tenemos diferentes cosmovisiones de pensamientos respecto a cómo es que nosotros podemos elevar nuestro nivel de vida, cómo es que podemos superar la pobreza en nuestros países. Hay quienes vivimos en países de tercer mundo o países pobres, y hay quienes viven en países ricos, por ejemplo, como los Estados Unidos o ciertos países de Europa, del Asia o los tigres asiáticos. Pero tenemos hoy en día aquí en nuestra América Latina precisamente una grande preocupación. Hay la necesidad de tener las ideas o los pensamientos correctos para poder superar la pobreza. Por ejemplo, en el mundo hay tres tipos de cosmovisiones respecto a cómo es que nosotros podemos elevar nuestro nivel de vida. Número uno es el pensamiento secularista, que se conoce como la evolucionista, que es un pensamiento que de un clérigo inglés del siglo XVIII, Tomás Malthus, quien él proponía de que el nivel de vida de los países se va a superar cuanto existe menos población. O sea que el problema, decía él, estaba en la superpoblación y la escasez de alimentos. Entonces, las propuestas a partir de esa teoría o de esa forma de pensar ha hecho de que los políticos, los gobernantes a partir de allí y los filósofos y otros teóricos han sacado propuestas, tanto políticas o como también propuestas biológicas, médicas y tomando algunas ciencias para decir que hay que reducir la población. Y quizás el efecto sea hoy en día, la pandemia es una de las consecuencias de esta forma de pensar. Hay que reducir la población porque tenemos que sobrevivir. La sobrevivencia del más apto, que es una teoría evolucionista de Darwin, eso lo conocemos. Ahora, pero también hay otro tipo de pensamiento que quienes proponen que el nivel de vida de las personas en las comunidades se va a elevar no siempre y cuando no exista el colonialismo, no exista el imperialismo. Ese es el pensamiento revolucionario, es un pensamiento marxista, ¿no? Es el pensamiento que dice, nosotros tenemos que tomar toda la tierra y vamos a estatizar, nacionalizar todo, abolir la propiedad privada y la vamos a repartir a todos por igual. Ya vemos las consecuencias de estos en los países que han asumido esta filosofía, ¿no? Como Venezuela, como Cuba, ¿no? Y tantos países atrás, ¿no? Como la China, ¿no? Y la China comunista antes que se aperture al mercado. Entonces, las poblaciones no tenían calidad de vida, o sea, hablando de
en cuanto a la superación de la pobreza, en esa orientación, En ese enfoque, ¿ok? en ese enfoque, ¿no? Pero siempre vimos a los Estados Unidos siendo poderosos, siendo ricos. Yo empecé a ir a los Estados Unidos en el año 2000 y realmente me ha asombrado de ver ahí, de ver cosas que no he podido ver ni en mi país, ¿no? Entonces, ese es otro pensamiento. Otra forma de pensamiento en que la gente aborda sus problemas económicos, ¿no? Y es con el pensamiento animista. El pensamiento animista es un pensamiento religioso. Es un pensamiento de que todo objeto está animado por un espíritu. Es decir, que los problemas que yo pueda tener de necesidades, de pobreza, de hambre, se debe a que tal vez los dioses están enojados conmigo. O sea, es un castigo. Es un castigo, ¿no? O sea, estoy recibiendo un castigo. Entonces, para solucionar esto, estas personas piensan de que deben de sacrificar, deben presentar sus ofrendas, deben presentar sus sacrificios a sus dioses que están enojados, para que vuelva, ¿no? se revierta la situación del hambre y la pobreza y del bajo nivel de vida en que ellos están viviendo. Entonces, ese es un pensamiento animista. Por ejemplo, en la India y en algunos países del Asia, existen millones de vacas, las vacas, ¿no? Que nosotros los comemos, el ganado, nos sirve para nuestros platos, disfrutar nuestros platos de comida. Pero sin embargo, porque se les considera sagrados, entonces no se les consume, porque son dioses. Entonces hay que darles inclusive los alimentos que pertenecen a los niños, hay que dárselos a las vacas. Imagínate que solamente en la India hay 200 millones de vacas y una vaca come por 5 o por 10 personas al día. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo podemos superar la pobreza si tenemos un pensamiento animista, religioso, folclórico, supersticioso? Entonces, muchas personas en sus comunidades no tienen un nivel de vida debido a su manera de pensar, sus creencias. Y hay otra creencia más, que es la creencia o la filosofía teísta, o la manera de pensar teísta, en la cual yo me identifico, porque es un pensamiento judío, es un pensamiento que salió de la cultura occidental nace del judeo cristianismo, en la cual dice de que el asunto del nivel de vida de las personas o de la calidad de vida de una persona va a estar dependiendo de su manera de pensar, de su mente. Es decir, si yo tengo una actitud positiva de la vida, si yo creo que voy a alcanzar mis sueños, si yo creo de que voy a obtener mis recursos porque tengo los talentos y la capacidad suficiente para obtenerlo, entonces esto va a suceder en mi vida. O sea, es un asunto de mentalidad. O sea, Claro. en esto concuerdan, por ejemplo, Napoleón Hill de Piensa y hágase rico, concuerdas Raymond Samson del Código del Dinero, concuerda, por ejemplo, Hareker del Secreto de la Mente Millonaria, etcétera, etcétera. O sea, los hombres ricos que hemos visto en Occidente se han hecho ricos por este pensamiento. Simón Pérez, el primer ministro judío, alguna vez dijo, él miraba la bonanza del petróleo árabe, y decía, ustedes tienen tanta riqueza por su petróleo, pero es un recurso que ya sabemos que no es renovable, en algún momento se les va a acabar su petróleo, pero nosotros tenemos nuestra riqueza aquí en nuestra mente, entonces, y lo superamos, nunca vamos a ser pobres. Entonces, es Sí. la mentalidad. El nivel de vida o la calidad de vida, alta o baja en una persona, en una sociedad, se debe a las creencias. Y es las creencias que tenemos que revisar. Es por las creencias que nosotros vamos a hacer, a vivir una buena vida o vamos a vivir una vida de escasez. Así mismo es. Como nos comentan acá, Maritz Lucía nos comentaba y nos dice, la pobreza está unida a nuestra forma de pensar. Y pues tiene toda la razón. Muchas veces es una frase que puede sonar en su momento dura, en dependencia de cómo la quieras asimilar, pero es como lo adquirí en su momento, como lo interioricé en su momento, que decían de que tú no eliges cómo tú naces, si naces rico, si naces pobre, eso no lo puedes elegir, eso tú no lo seleccionas, pero ya depende de ti después cómo tú lo vas evolucionando, si cómo tú después vas cambiando
Ya eso ya depende de ti, de tu forma de pensar, de cómo tú lo vayas a ir desarrollando. Y Así es. pues es todo lo razón. Disculpa un momento porque estoy cosas que pasan en conexión en vivo. Mira, disculpa, otra de las preguntas, si ves que estoy mirando a la pantalla es porque tengo las preguntas anotadas, tengo las preguntas anotadas acá y no quiero dejar pasar por alto las importantes Está preguntas bien. que nos han ido haciendo. Am, pregunta que te quería hacer, ¿qué hacemos nosotros después que ya hemos pasado por tantas situaciones y nos encontramos en pleno 2020 con un virus, con una pandemia, con algo que es global? ¿Qué hacemos nosotros, tanto las personas emprendedoras, como decías al principio, los jóvenes que tienen ganas de salir adelante, de decir, mira, estoy queriendo romper la barrera de lo tradicional, romper la barrera de lo que me han inculcado, quiero cambiar o empezar a cambiar mi forma de pensar y nos encontramos con un 2020 en un virus, en una pandemia? ¿Qué nos recomiendas o qué hacemos en este tipo de situación, en este tipo de clima? Bueno, en realidad lo que se está viendo hoy en día es que el temor ha paralizado. El temor ha paralizado. Ahora, bueno, obvio que nuestros gobiernos, con sus aciertos o desaciertos, también ellos lo que han contribuido es que a través de estas cuarentenas que nos han encerrado, eh, bueno, pensando en que de repente esas sean las soluciones que se necesita para que el virus no se multiplique, pero sin embargo, lo que vemos y lo que está resultando aquí, por ejemplo, en mi país, aquí en Perú, es de que las economías se han quebrado, los pequeños empresarios se han quebrado, los empleos se han perdido. Y 3, 4 millones, por ejemplo, en Perú, de jóvenes hoy en día están desempleados. No sé si escuchaste de los jóvenes ninis. Los jóvenes ninis son los que ni estudian ni trabajan. Ahora, estos jóvenes ninis, ya en mi país, por ejemplo, en Perú, ya sumaban antes de la pandemia 1,5 millones de desempleados. Y cuando nosotros vemos el tema de la seguridad ciudadana, o sea, el asunto de la delincuencia, de los robos, los asaltos y todas esas cosas que suceden en las calles, precisamente son esos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Que algunos de ellos, nosotros tuvimos acercamiento, por ejemplo, a algunas barras bravas, ¿no? En tu país hay barras bravas, aquí en Perú también hay barras bravas con los equipos, ¿no? Los equipos Los de más fútbol, ajá. de fútbol, ¿no? Tipo la U, tipo la Alianza. Entonces, esas barras bravas aglutinan pandillas juveniles y los tratan así como un pastoreo y tratan de estimularlos, incentivarlos. Y una barra es más fuerte que el otro siempre y cuando tenga más pandillas juveniles a su cargo, o sea, o dentro de su barra, ¿no? Entonces, sucede esto cuando nos acercamos a cierta barra, que era la barra del universitario, por ejemplo, aquí en mi país, nos encontramos con los directivos que ellos nos decían, si ustedes quieren que nosotros tomemos otro rumbo en nuestras vidas, denos oportunidades para estudiar y para trabajar. O sea, queremos empleo y queremos también que estudiar, porque buscamos empleo, pero nos encontramos en la realidad de que no sabemos hacer nada, o sea, no tienen ellos un oficio. Entonces, demandaban también una capacitación técnica. Ya, entonces nosotros, por ejemplo, comenzamos a gestionar para esto como 500 muchachos que pertenecían a estas barras, algunos programas de empleo y educación para ellos, que comenzaron a rectificarse algunos sí, muchos de ellos ya dejaron inclusive de hacer sus fechorías, pero en mi país existían antes de la pandemia 1,5 millones de jóvenes así en esa condición. O sea, que ellos piensan de que no cuentan con estas oportunidades de empleo o de capacitaciones para ellos pensar en un futuro diferente. Entonces tienen que verse obligados a robar la pobreza, dicen ellos, o la necesidad. Entonces les hacen de que ellos se involucren en estas pandillas o en estas barras para tratar de llevar una vida fácil, pero violando el derecho de los demás, ¿no? Porque hasta por un celular estaban matando o matan hasta ahora, por un celular, por quitar y robar el celular a alguien, son capaces de matar a alguien.
Entonces, ahora, después de esta pandemia, o estamos viviendo ya 3, 4 meses de esta pandemia, resulta, resulta de que las nuevas estadísticas nos hablan, nos reportan de que ese 1,5 millones ahora se ha triplicado a 4 millones, a cerca de 4 millones de jóvenes desempleados y que han quedado fuera de sus casas de estudios. Entonces, esto ya augura una nueva situación. ¿Cómo vamos a vivir como país? ¿Vamos a tener tranquilidad? No. Ahora hay más hambre, ahora hay desempleo, ahora se ha multiplicado el tema de los jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudio. Entonces, va a haber, por un ladrón en la calle Gavianza, ahora va a haber tres de ellos, tres delincuentes por uno que existía antes de la pandemia. Entonces, esto es algo delicado y grave, ¿no? En que nos vamos a encontrar los países de América Latina a consecuencia del virus que no se pudo contenerlo, porque hasta ahora está sin control, se puede decir aquí en los países como Perú. Ahora, si esto lo sumamos a la psicosis de las familias, ¿no? Gente que tiene enfermedades, ¿no? Como la diabetes y esto que les han dicho de que no pueden salir a las calles, y son gente que necesitan la economía, o las personas adulto mayor y esto, los niños. Entonces tenemos ahora una situación complicada, ¿no? El análisis es que nos enfrentamos a una situación complicada. Prácticamente nuestros gobiernos ya han perdido la cordura, no sabe por dónde llevar la orientación política hoy en día, ¿no? Entonces, yo quiero referirme específicamente al tema del miedo, porque hay una psicosis de miedo ahora. Si nosotros logramos vencer el temor en nuestras vidas, en primer lugar, vamos a comenzar a pensar de que podemos hacer algo, podemos ingeniarnos. O sea, tenemos un pensamiento correcto de que sí podemos de pronto generar nuestros recursos económicos a pesar de que no podemos salir a la calle a trabajar libremente, ¿no? Hoy tenemos una mente creativa, Sí. ¿no? O sea, la riqueza está en nosotros, la riqueza está en nosotros. Tenemos una mente creativa, tenemos una mente para soñar. Como dice Hareker, tenemos una mente millonaria. Sí. Entonces, pensemos qué podemos hacer. Podemos meternos a los negocios de las redes, ¿no? O de las negocios digitales, ¿no? Hoy en día vemos de que no está funcionando los empleos afuera porque se están perdiendo los empleos, pero sin embargo ahora los estados de los WhatsApp, los estados de los Facebook, ahora los muchachos se están metiendo a este tema del negocios por mercadeo, la red por mercadeo, que habla Robert Kiyosaki, ¿no? Que para un principio, para un inicio, no vendría mal, dice él, ¿no? Pueden probar también aquello de hacer trabajar un dinero suyo, ¿no? Entonces puede ser esto una salida. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo el negocio de los infoproductos, o sea, mis ventas de mis libros y de mis cursos a través ¿no? en línea, ¿no? Plataformas Entonces, digitales. Claro, mi convenio con Hotmart me permite ahora decir, bueno, si mi trabajo no está afuera, no lo puedo tener afuera, no puedo realizar reuniones, no puedo hacer mis seminarios, no puedo hacer mis conferencias, porque no se puede convocar a las personas, no se puede tener, el gobierno ha prohibido todo tipo de reuniones. Entonces, bueno, ahí están mis libros, ahí están mis cursos, ahí están mis seminarios o mis conferencias virtuales que puedo tener. Entonces, es una manera como yo puedo generar, ¿no? Entonces, siempre estoy, ¿no? Haciendo mis confesiones diarias ¿no? Para afirmar mis creencias positivas, de que mis ojos están abiertos para ver las oportunidades de cómo generar. Correcto. Entonces yo creo que ahora esa oportunidad. Genio, creatividad. No tenemos que estar pensando en lo malo, no, porque el hombre tiene suficiente, la mente es tan extraordinario. Nuestra mente es prodigiosa. Tenemos que darnos cuenta de que valemos por sí mismos y de que por sí mismos Dios nos ha dado una capacidad para que nosotros podamos creer de que las cosas pueden funcionar para nosotros si echamos a andar algún proyecto, ¿no? Algún emprendimiento, pero quitando el temor de nuestras vidas.
el temor al qué dirán, el temor a que si me va a resultar o no. Hay que lanzarse, hay que arriesgarse, hay que probar y seguramente que va a acertar algunos de nuestros emprendimientos, va a tener acierto y entonces vamos a alcanzar ese nivel de vida o esa estabilidad económica que, bueno, que todo el mundo aspira, ¿no? Claro, es que escuchándote hablar, uno se queda pensando y dice, esta situación por la que estamos viviendo pues, en el mundo entero, nos ha venido a quitar un poco la excusa del no tengo tiempo para. Entonces, al quitarte esa excusa, ya como que rompes una barrera y dices, bueno, ya esta no es mi principal excusa, ya no es que, oh, no tengo tiempo para emprender mi propio proyecto o no tengo tiempo para escribir mi libro que estaba deseando escribir hace un tiempo o no tengo tiempo para mm, hacer mi producto digital, como bien me mencionabas ahorita. Entonces, son muchas cosas que han venido a decir, bueno, si ahora no lo has hecho o no lo has realizado, pues no era por el tiempo, era porque tienes otros miedos, tienes otras cosas adentro que no te dejan avanzar. Así es, así Y es. sí, y tienes toda la razón. Y otra de las preguntas que me hacían relacionado con lo que has venido hablando, este, este tema de la pandemia, que, que pues por difíciles o por disímiles razones nos ha tocado a cada uno de manera distinta, pero en tu caso, ¿cómo lo has visto o cómo has asumido el tratar de mantener una tranquilidad o cómo recomendarías el tratar de mantener una tranquilidad en esta situación? Bueno, el tema del que cómo nosotros podemos encontrar tranquilidad en medio de esta situación de, del psicosis del virus, del coronavirus, o de la pérdida, ¿no?, de empleo o las limitaciones y las restricciones que uno ha tenido o tiene en estos momentos. Yo conozco y recibo informaciones de personas o amigos, profesionales ellos, pero que hoy en día ellos están sufriendo complicaciones emocionales, cuadros de estrés. He escuchado hace algunos días de uno de nuestros amigos, de mis amigos, ha sufrido parálisis facial y otros cuadros como, ¿no?, que son consecuencias de una preocupación. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos mantener la tranquilidad en estos tiempos, ¿no? Porque son tiempos de zozobra en que el barco ¿no?, y las olas son grandes y el barco parece que se va a negar. Entonces necesitamos hoy en día cultivar o desarrollar la fe en nuestro hombre interior. Importante esto. La fe es un tema que lo tocó Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, de los temores que tenemos que deshacernos para que nosotros podamos soñar con que podemos alcanzar nuestros objetivos. Pero tenemos que deshacernos de estos temores. Y hablábamos del temor como en los puntos anteriores. Pero el temor, la contra del temor es el que nosotros podamos guardar paz en nuestros corazones en medio de situaciones. Entonces, lo que Napoleón Hill está hablando es acerca de el poder de la fe. Importante esto. Él usa el texto bíblico de Hebreos capítulo 11:1 para hacer una definición de lo que es fe y qué es lo que los hombres necesitan hoy en día. Dice este texto que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es certeza de lo que se espera. Ahora, importante, yo estoy escribiendo unos libros que quiero obsequiar a aquellos que están comunicados con nosotros. Confesiones saludables de la mañana. O sea, tengo para regalárselos a todos los que están parte de nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar las primeras horas de la mañana para motivarnos a nosotros mismos, motivarnos en nuestra fe. Importante esto. Si podemos tener
fortaleza espiritual en medio de estas circunstancias tan negativas de miedo, entonces vamos a poder luego tener una mente más liberada y tranquila como para pensar qué cosa podemos hacer. Porque mientras que no podamos vencer este asunto de la preocupación, el estrés, el temor en nuestras vidas, es que no vamos a tener, las ideas no nos van a salir, no, necesitamos tener frescura en nuestra mente. Entonces, para eso la fe es importante. La fe es la convicción, dice, de lo que no se ve. O sea, podemos aprovechar las mañanas para tener tiempos para orar, para meditar. Y entonces, tus peticiones que tú puedas elevar al cielo, luego creerlas de que ya lo tienes, visionarlas, visualizarlas, confesar positivamente y vivirlas. Eso te lo pueden decir los más grandes autores, los que sus libros son bestseller. Dicen cómo puede motivarse la parte humana. Indudablemente tenemos que fortalecer nuestra fe. Y la fe crece en nuestras vidas a través de una repetición de palabras positivas. Entonces, si nosotros no podemos decir, no vamos a morir mañana, o quizás la cosa va a suceder cada vez peores, o las cosas van a ir cada vez peores en nuestras vidas. No podemos estar con esa confesión y con esos pensamientos, porque nos vamos a afligir más. Es la hora en que tenemos que vencer nosotros al coronavirus, primero aquí en nuestra mente. Claro. La vacuna nosotros no tenemos que estar esperando que venga de Rusia, de los Estados Unidos, de la China. Primero tenemos que vacunarnos con fe aquí en nuestra mente. Porque no solamente necesitamos estar tranquilos, necesitamos generar, pero no podemos generar si no tenemos tranquilidad. Y peor aún, si a causa de la negatividad debilitamos el sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Porque tanto estar hablando de miedo y enfermedad puede esto causar que nuestro sistema se debilite. Y entonces nos hacemos propensos a que el virus pueda ganar la batalla, si es que pega en una persona que está debilitada su sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que cuidar. Por eso es que en estos momentos yo creo que el tema más poderoso que tenemos que tocar nosotros los motivadores es el tema de la fe. Decirles, ¿qué es la fe? La fe no es decir mañana me va a ir mejor, porque eso es esperanza. La fe es decir, hoy estoy bien. La fe es decir, ahora me va bien. La fe es decir que este es el tiempo para mí. Este es el tiempo para generar. Que este es el año no desagradable, sino este es el año 2020, el año agradable para mi vida. O sea, es el mejor año. Y yo sé que si no tienes fe no vas a confesar esto. Porque todo el mundo está diciendo, a manera inclusive de burla, ¿no? De sarcasmo, decir, ya decían bienvenido 2020, ¿no? Sí. Pero en realidad, en mi caso, por ejemplo, yo cada día, y eso me hace estar gozoso, alegre y feliz y entusiasta. En mi caso, yo creo que este es mi mejor año, a pesar de la situación crítica del mundo. Pero este es mi mejor año. Lo confieso, lo creo, eso hace fortalecer mi fe y eso hace de que mi mente esté libre, mi espíritu esté fuerte, mi creatividad esté liberado como para que yo pueda estar preparado para recibir, ¿no? Aquellas cosas que yo deseo y por las cuales trabajo, ¿no? Y por las cuales me ingenio. Entonces, la fe es importante. Con fe podemos mover montañas. Jesucristo mismo lo dijo. Si desarrollamos fe, dice, del tamaño del grano de una mostaza, o sea, el tamaño ni siquiera Dios nos pide una fe del tamaño de una montaña, sino el tamaño del grano de una mostaza, con la cual nosotros podemos mover la montaña. Entonces quiero decirles a todos aquellos que son a la audiencia tuya, mi audiencia en Perú, de que fe es lo que necesitamos. La fe no solamente mueve montañas, puede apagar vientos impetuosos, puede calmar tempestades, y la fe nos permite avanzar, la fe nos permite a nosotros sobrepasar cualquier obstáculo, cualquier barrera, y nos puede hacer probar la victoria, nos puede hacer triunfadores.
nos puede hacer conquistadores, porque una de las grandes características de los grandes conquistadores del mundo, de la historia, como Alejandro Magno, como por ejemplo el Genghis Khan, como por ejemplo el Napoleón Bonaparte, como por ejemplo el Pachacute peruano, ¿no? El Inca Pachacute, que extendió su imperio a casi toda Sudamérica, había algo que les caracterizaba, es de que ellos creían. Esa fe les daba la valentía, les daba el valor para lanzarse a la conquista. En eso se diferenciaban del resto, que ellos creían que podían conquistar el mundo. Y yo quiero decirles a todos que nos están escuchando, es de que no pierdan la fe, porque por esa fe van a lograr lo imposible. Así es. Así es, y más que todo, pues como decías ahorita, resumiéndolo, vivir el aquí y el ahora, que es lo que puedes controlar. Tú no puedes controlar lo que va a suceder mañana o no puedes Así cambiar es. lo que te sucedió ayer. Tú lo que puedes controlar es el aquí y el ahora, y si tú tienes esa fe con la, vamos a decirle, motivación adecuada y lo mezclas con un poco de disciplina, pues yo creo que tienes los condimentos perfectos para lograr, enlazándolo con lo que veníamos hablando en un principio de la transmisión, para poder lograr un emprendimiento pues que resulte favorable, incluso en los tiempos en los que se están viviendo, con cuarentena, con pandemias, con virus, con pérdidas de empleo, con pérdidas de oportunidades, pues tú propiamente te puedes crear esas oportunidades para ti mismo si Así es. tienes esa mezcla de condimentos, vamos a decirle de esa manera. Jorge, una pregunta que me hacían cuando comentaba en mi comunidad el tema de la charla en vivo que tendríamos hoy acerca de lo que es la motivación, de lo que es la vida, la calidad de vida, perdón, me preguntaban, ¿cómo crees que puedes, le diría hasta textualmente porque así fue como lo redactaron, cómo podemos tener una sabiduría para poder conseguir guardar y a la vez hacer crecer nuestro dinero, pues en estos tiempos? En resumen, digamos en tiempos de cuarentena, en tiempos difíciles, en tiempos de empleo, de desempleo, en estos tiempos en que estamos, ¿cómo lo puedes hacer o cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Esto es importante. Lo que básicamente la pregunta dirige es cómo es que nosotros podemos obtener sabiduría financiera. Porque hay momentos en que uno no tiene nada, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que yo me puedo emprender si no tengo nada? Pero siempre hay algo, siempre hay algo. De pronto ese pequeño capital puede servir para más adelante tú puedas construir o llegar a construir una, un imperio. O sea, no quiero exagerar, pero yo sé que la realidad de los Estados Unidos no es la realidad del Perú, pero algo nos deben enseñar aquellos que lo han alcanzado. Por ejemplo, Steve Jobs, él no empezó con grandes capitales. Él empezó de cero, ingeniosidad, creatividad con piezas, y él comenzó a componer su famosa computadora. Él no usó un local, no alquiló un local, porque no tenían capitales. Usó su propio garaje, le prestado de su padre, un espacio aquí. Entonces lo que dice Raymond Sansó también en su libro El Código del Emprendedor, ¿no? Al principio tu oficina, ¿no? Lo puedes adaptar inclusive en tu propia sala, sin tener que pagar, ¿no? Sin tener que pagar, o si no, las reuniones hacerlos en los cafecitos de los restaurantes, de los hoteles, que tomar un café no es mucho dinero, pero sin embargo puedes tener tus reuniones ahí trascendentales, ¿no? Para lo que podrían ser tus futuros clientes o compradores de tu producto, ¿no? Y así, podemos adaptarnos, ¿no? No es requisito tener un capital grande para nosotros pensar de que podemos emprender en grande. Podemos emprender inclusive desde cero. Yo tengo en uno de mis libros escritos destinados al éxito una serie de testimonios de jóvenes hoy en día que se han hecho millonarios y al principio no tenían $1, pero que ahora gozan de sus millones. Entonces,
Particularmente yo me identifico con los principios de prosperidad o de sabiduría financiera del gran reformador inglés John Wesley. Aunque un poco antiguito él, siglo XVIII, pero sin embargo los principios son eternos. Los principios, como son principios, son universales y son para todo tiempo. John Wesley, por ejemplo, en los tiempos de crisis en Inglaterra, justamente viviendo un tema de pandemia también, su país, donde la gente perdía empleo, la gente moría y todo eso. Entonces, y la gente estaba de hambre, la gente, emprendedores habían colapsado en su economía. Entonces, él sale con estos principios, ¿no? Y dice así, se celebre estos principios. Gana lo más que puedas, ahorra lo más que puedas y da lo más que puedas. Gana lo más que puedes. O sea, está hablando o se está refiriendo a una mentalidad ganadora. O sea, es lo que estamos hablando ahorita, de ingeniarnos, ¿verdad? Para empezar a ver qué puede ser una oportunidad para ganar, pero nuestra mente tiene que estar despierta. Pero ya previamente hemos tenido que vencer el temor, hemos tenido que vencer ¿no? ciertos prejuicios, ¿no? Sí. Entonces, para que nosotros podamos creer y estar animados y estimulados a que sí podemos ganar. Entonces, pensar de qué cosas podemos ganar y ganar y ganar. Y como dice Raymond Sansó, tenemos que tener ingresos múltiples. No tenemos que pensar en una sola cosa, sino en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Tantos ingresos que podamos tener. Ingresos múltiples y variados. O sea, es mejor ser un emprendedor a ser a ser un empleado. Y es mejor ser un emprendedor y no autoemplearse también, sino ser fundador, ser creador, ser productor. Creo que es lo mejor. Así es lo mejor que les puede pasar. Es como la clásica manera de verlo, de que eres o estás tan en riesgo de la quiebra como tantas fuentes de ingreso tengas. Si Así tienes es. si tienes una sola fuente de ingreso, que es tu trabajo de 8 a 5, que pues no está mal, porque pues puedes ser un súper científico, puedes tener el mejor empleo, tal vez deseado por millones de personas, pero llega un momento en que por una situación o por otra, por la situación, digamos, en la que se está viviendo hoy en día, no lo puedes ejercer, o porque ya no eres necesario para esa compañía, no eres imprescindible, pierdes esa fuente de ingreso, quedaste, entre comillas, en una quiebra. Entonces, si no tienes el aquello de emprender y decir, cuando tienes las energías, cuando tienes la fuerza, o cuando tienes las posibilidades de ver oportunidades y decir, bueno, tengo, aplicando lo que estabas hablando de lo del gana lo más que puedes, ahorra lo más que puedes Lo más que puedes. y da lo más que puedas, Así pues es. eso mismo es lo que una persona debería hacer y es lo que pues recibo del mensaje pues, nos estás transmitiendo tanto en la conferencia de hoy, es decir, en el en vivo de hoy, como a la comunidad tuya y mía. Una pregunta que me hacían es, el espíritu alentado, ese de que, digamos, la familia, los amigos, las personas cercanas, es clásico siempre eso de que cuando quieres emprender algo o cuando quieres romper ese tipo de barreras, casi siempre esos son los primeros obstáculos que tienes que vencer, el del rechazo de los amigos, el del rechazo de la familia, el del rechazo de los compañeros tal vez de trabajo, de tu entorno. ¿Cómo afecta eso motivacionalmente o la disciplina que tal vez uno se haya trazado? ¿Cómo afecta ese tipo de rechazos? Eso es cierto. Pero tarde o temprano, aquellos que de pronto no creían en ti van a ver los resultados. Es importante que siempre pensemos de que nosotros no tenemos que vivir por el pensamiento de los demás, por el qué dicen los demás. Seguramente que vamos a encontrar personas o desde nuestro propio entorno, a veces la propia familia o los padres también, que piensan que no tenemos cualidades, ¿no? Las cualidades necesarias como para poder alcanzar o buscar nuestro éxito. Pero el ser humano, ¿no? Su propia naturaleza humana,
de explorador, de conquistador, de salir a buscar, de demostrar a los demás que uno, de qué está hecho uno, ¿no? Entonces, yo creo que hay que armarse de ese valor, de ese coraje, de esa estima de sí mismo. Y porque vivir dependiendo de lo que el otro pueda decir de mí, del concepto que pueda tener de mí, eso no me va a llevar a mí a ningún lado, no me va a llevar a alcanzar mi meta, mis sueños. Así que tenemos que salir adelante a pesar de la opinión de los demás. Lo que más nos debe importar es qué opinión tengo de mí mismo. Yo creo que soy lo suficientemente capaz de poder alcanzar y de lograr aquello que me propongo. Entonces hablamos acerca de la fe. Yo creo de que tengo la fe suficiente para poder mover esa montaña y poder yo salir adelante. Entonces siempre uno tiene que tener una visión de que uno vino a este mundo con la visión, con la misión de apoyar a otros. Y es obvio de que esto empieza por casa, ¿no? Siempre los jóvenes sueñan con que algún momento van a regalar la casa que sus padres quizás no pudieron dárselo a él, ¿no? Y poder darles la comodidad que quizás ellos no recibieron en casa. Bien, esos sueños son valederos, o sea, ese amor por la familia, ese amor por los padres, muy a pesar de que de pronto han quedado ciertas secuelas de formas de pensar de papá, de mamá o de hermanos que nos decían que nosotros no vamos a alcanzar. Pero sin embargo, es importante que nosotros mismos nos propongamos, o sea, tu vida la tienes que construir tú, ¿no? No otras personas. Eres tú que tiene que construir su vida y su futuro. Entonces todo empieza por la mente, tener el pensamiento correcto, estar seguro del amor, o sea, el amor es más poderoso que la misma muerte. Saber de que eres una persona que tiene un valor y que alguien te ama, ¿no? Puede que la motivación acerca de creer de que tu vida es una vida que tiene fe, pero que también eres amado, te puede llevar hacia adelante. Hay personas que se deprimen porque tal vez no crean por ahí de que no hay alguien que los ame. Por último, yo soy de esta filosofía. He encontrado en los salmos de la Biblia, un soporte emocional en mi vida de esto porque yo crecí en un hogar donde no había mucho estímulo. Y sin embargo, cuando comencé a encontrar estas escrituras, por ejemplo, de los salmos que dice, no importa aunque mi padre y mi madre me abandonaran, ¿no? Pero con todo tengo un Dios que no me abandona. Entonces, el sentirme de que sí hay alguien que me ama, que me valora, que me ve a mí de la manera correcta, que cree en mí, entonces eso levanta mi autoestima y me permite salir adelante. Pero yo te quiero decir, siempre hay personas que te aman y que pueden ser una motivación para que tú puedas no rendirte en la vida. Conocer de que tú tienes cualidades, que tienes talentos, que tienes cosas útiles, que son muy útiles y que te van a llevar a un desarrollo, a un crecimiento, a una madurez y a una sabiduría para que tú puedas encontrar, ¿no? El camino para lograr tus sueños. Esto es importante. Ahora, el servir a los demás, el pensar que yo puedo darle la casa que mis padres no han podido darme a mí, el poder ser, ¿no?, empático con la situación de los pobres en el mundo, ¿no? Y las situaciones hoy en día difíciles que pasan las personas. Entonces, ¿cómo es que yo puedo ayudarlos? ¿Cómo es que yo puedo encontrar un propósito en mi vida de poder hacer felices a otros, de poder servir a los demás? Recuerda que hay una ley en la vida, hay una ley universal, es una ley de la creación, una ley de Dios que dice, dad y se os dará. Eso lo dijo Jesucristo. Dad y se os dará. Eso es una ley. Entonces, dando es que nosotros vamos a recibir. Si nosotros hacemos felices a los demás, podemos pensar que estamos aquí en este mundo para hacer felices a los demás. Esto es como un boomerang, ¿no? Sí. Esto va a volver a mí y entonces yo voy a ser el principal beneficiado. Porque si yo pienso hacer feliz a los demás, yo pienso ayudar al pobre, o sea, eso va a volver a mí. Yo voy a recibir la ayuda, yo voy a recibir todo lo que necesito, todos los recursos que necesito.
O sea, siempre que haya una excelente motivación en el corazón, si haya motivaciones puras, es que vamos a sintonizarnos yo digo, con las bendiciones divinas. Y entonces vamos a salir adelante. Tenemos que estar seguros de que sí, sí podemos no solamente sobrevivir, sino vencer las circunstancias, caminar con autoridad, con la cabeza erguida, conociendo quiénes somos. Importante poder conocernos a nosotros mismos de qué estamos hechos. Pero no te rindas porque tú eres capaz. Tú eres capaz. Y si tus padres quizás no llegaron a descubrir su real potencial, tú sí lo vas a descubrir. Y tú vas a ser una bendición para las nuevas generaciones. Vas a ser una ayuda, un soporte, una fortaleza. Tú sí cree que estás en este mundo por algo. No pienses en la muerte, no pienses en que te vas a morir mañana, no. Tienes la capacidad de la supervivencia, pero más que eso, de alcanzar el éxito, de alcanzar tus sueños. Importante estar motivado, importante tener la creencia correcta, importante estar cada día, ¿no? Estimulando tu mente, diciéndote a ti mismo de que eres capaz de grandes cosas y de lograr grandes objetivos en la vida. Yo te aseguro que si tú tienes esta actitud buena, positiva, esta mentalidad correcta, tú lo vas a lograr. Lo vas a lograr y Muchísimas como gracias, si de no, verdad que sí. y lo vas a pasar como si no existiera la crisis. La vas a pasar como si no existiera la crisis. O sea, por ti no hubo crisis. Así, que así sea. Y muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias de verdad por atendernos, pues, por compartir un rato de tu tiempo, que pues, te soy honesto, se me ha pasado rapidísima esta hora que llevamos, ya llevamos casi una hora acá en el en vivo. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Um, Cuéntanos solamente un pequeño detalle, en que nos quedan unos minuticos acá según lo que me notifica el Instagram. ¿Cómo pueden las personas contactarte a través de tus redes? Pues bueno, acá están, pueden visitar tu perfil, pero Así es. mencionabas acerca de unos libros y unas cosas que pues para la audiencia te pueden contactar también a través de tu perfil por mensaje directo, o tienes una vía también de comunicación. Claro que sí, por ahora, por mensaje directo, ¿no? Jorge Arévalo Ar es mi Instagram también. Y bueno, y este enlace directo, ¿no? Yo puedo, puede llevarte a otros enlaces que tengo, a las páginas web, Listo. te puede llevar inclusive también a los links en la plataforma Hotmart, donde se encuentren los recursos que yo estoy ofreciendo para las herramientas que estoy ofreciendo a las personas para poder vencer sus obstáculos y salir adelante en la vida. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge. Una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Te doy de verdad pero muchísimas gracias. Y nada, bienvenido a la comunidad acá. Y pues ha sido todo un placer. Espero que todas las personas que se conectaron y que lo vayan a ver después en diferido, en repetición, pues que Así igual es. se lleven muchísima información de muy buena calidad, Un, con un mensaje directo. un, un placer para mí y que no sea la primera ni la última. No, 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 seguro. Tenlo por seguro que no será la última. Yo estoy abierto y estoy con el ánimo presto para poder transmitir una palabra que pueda traer ánimo, vida, libertad y quizás un pensamiento diferente para que las personas puedan alcanzar aquello que sienten ¿qué pasa, no? ¿Por qué no la agarro, como se dice, no? Pero sí, este año 2020, no te olvides, no es un mal año, puede aún ser tu mejor año, Sí. tu mejor año hasta aquí. No mires las circunstancias y no mires lo que está pasando afuera. Cree en Dios, cree en ti mismo
cree en las personas que te aman y, y los amigos, los buenos amigos que tú tienes, los que pueden ser tus futuros socios, cree que sí lo puedes conseguir. De verdad que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Que pases una excelente noche, un excelente fin de semana. Gracias. Y igual a todas las personas que se conectaron en esta transmisión, agradecerles infinitamente por la conexión, por los mensajes, por el apoyo. Y nada, un gusto tenerte por acá, ¿ok? Saludos desde Perú. Un abrazo Saludos, para todos. saludos, un gusto. Gracias. Gracias. Chao.